Estábamos dándole una esperita a los compañeros, pero bueno, también respetando su tiempo, vamos a iniciar con la webconferencia. Bueno, hoy es 13 de septiembre, son las 9 de la mañana, 9:05 para ser específico. Yo soy la directora y tutora del curso Sistematización y Automatización de la Producción. Y hoy pues vamos a hablar un poquito de esa primera fase, de cómo ha sido ese recorrido de la revolución industrial y las implicaciones que ha tenido. Ustedes básicamente van a trabajar un poco en ese tema. ¿Por qué estamos hablando de estos tópicos? Porque estamos en un curso que requiere que ustedes conozcan cuáles fueron los inicios en la industria y además cuáles fueron esos aportes de algunos autores importantes y cómo esas nuevas tendencias pueden ser aplicadas en sus emprendimientos, en las empresas que ustedes laboran y en diferentes sectores. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. No, yo no puedo ver la presentación. A ver, vamos a... ¿Ahí la están mirando? ¿Está mirando en este momento la presentación? Ahí Sí, sí, ya. señora. Ok, bueno. Bienvenidas, gracias por su tiempo. Sabemos que tienen muchos cursos, que además también tienen muchas webconferencias. Vamos a tratar de hacer algo muy ejecutivo. Espero pues que ustedes participen también y puedan aclarar cuáles son esos temas que de pronto los inquietan frente al desarrollo de sus actividades. Como les decía, el propósito de la formación consiste básicamente en brindarles herramientas que le permitan a ustedes acercarse a un emprendimiento, a una empresa, hacer un diagnóstico, poder mirar cuáles son esas necesidades de sistematización que tienen, hacer un análisis exhaustivos y con los conocimientos que ustedes van a adquirir, pues poder hacer unas propuestas de mejora. En este caso, el resultado de aprendizaje de esta primera actividad tiene que ver con reconocer las diferentes aplicabilidades y conceptos asociados a la industria 4.0 mediante la implementación de los conceptos en una empresa real para lograr una mayor eficiencia en los procesos productivos. Bueno, vamos a estar interactuando, no quiero hablar yo solita. Entonces, bueno, ustedes ya saben que todo en la vida es un proceso, desde que crecemos hasta que ya nos vamos de aquí, desde que vamos a tener un bebé. Quisiera uno adelantar ciertos procesos, pero todo tiene un orden y en ese mismo sentido, la revolución industrial, pues no ha sido la excepción. Tuvimos una revolución industrial 1.0, luego la 2.0, 3.0 y 4.0. Cada una tuvo unas características que hicieron que las sociedades cambiaran, que los modos de operación en las empresas fueran diferentes y que generaran nuevos retos. Por ejemplo, en la primera revolución industrial se hizo la introducción de productos de producción mecánicos impulsados por agua y energía. Y en ese sentido, es importante destacar, ahorita más adelante lo vamos a ver, que la sociedad cambió a partir de esos cambios y de hecho nosotros nos damos cuenta que esos avances tecnológicos de la industria 4.0 y de hecho ya algunos están hablando de la industria 5.0, pues ha hecho que nosotros seamos una sociedad globalizada que tiene unos retos adicionales en su formación y en los mismos emprendimientos. En 1784 se presentó la primera fase de la revolución industrial, en 1870 la segunda fase y se realiza la introducción de la electricidad y del petróleo como fuente energética para la producción. Es ahí donde ya se empiezan a hablar de cadenas de producción y también a especializar a ciertos trabajadores en el trabajo para poder hacer una división del trabajo. En la industria 3.0 notamos la automatización de la producción basada en el uso
de sistemas electrónicos y tecnologías de la información fue aproximadamente en 1970 y la industria 4.0, pues dan un año, que es 2011, pero algunos autores hablan de unos años antes, hablan de la cuarta revolución industrial en la que se busca una producción automatizada e interconectada, haciendo uso de sistemas físicos cibernéticos y todas las tendencias tecnológicas que ustedes han revisado. Por ejemplo, sabemos que ahorita existe el chat GPT. Nosotros como docentes no somos ajenos a eso. Yo quise hacer este ejemplo para que ustedes miraran. Yo les dije que me hiciera una tabla comparativa de las características sociales y culturales. Y nosotros como docentes no podemos satanizar esto, pero lo que sí le pedimos a los estudiantes es que cuando hagan una actividad, pues primero hay que hacer las preguntas correctas, pero además cuando ChatGPT nos dé o la herramienta que ustedes utilicen una información, podamos hacer un proceso reflexivo. Entonces, aquí está la presentación de la tabla comparativa. Les daría a ustedes unos 2 minutos para que la miren y hagamos un proceso de reflexión de cuáles son esos cambios, de si eso ha sido bueno para nosotros, cómo afectó la revolución industrial 3.0 a algunos trabajadores que ya venían con otra mentalidad. Entonces, la idea es eso, poder enriquecernos de lo que la inteligencia artificial nos brinda y poder hacer un proceso reflexivo. Entonces, son las 9:12. Bueno, tienen 1 minuto o 2 para mirar esta diapositiva y darme sus opiniones acerca de lo que implica los cambios en la producción y sobre todo los impactos en el tema cultural y social. Y pues voy tomando nota de los que más participan para regalarles unos puntos adicionales en la actividad. Bienvenidos a nuestros demás compañeros. Muchas gracias por el espacio, por aprovechar estos momentos de crecimiento personal y profesional. Bienvenidos. Bueno, entonces, ¿quién nos quiere hacer una reflexión de los cambios y las características sociales y culturales en la industria 1.0? ¿Quién digo yo? Vamos a tener que, como profesionales, eh, dejar a veces esos nervios que tenemos, ese miedo a hablar. De hecho, pues cuando nosotros tenemos el celular, ahorita hablamos más por WhatsApp, escribimos más, hablamos menos, pero cuando ustedes vayan a la empresa, cuando vayan a sustentar un informe ejecutivo, cuando vayan a buscar recursos para sus emprendimientos, es necesario. Listo. Bueno, hay una manito levantada. Diana, cuéntanos, Dianita. Vamos por esas habilidades de Bueno, comunicación. profe, de lo que uno ve, bueno, en esa primera industria, es como ya el campo involucrarse un poco más con la ciudad. Pienso que en esos tiempos es cuando empieza también el proceso de la rueda para empezar a movilizarse el campo a la ciudad, donde empieza a haber ya pues ese régimen de los obreros. Creo que ahí surge mucho lo que es los campesinos y ya empieza a haber como un inicio de que hay un horario, de que se tienen que cumplir unos ciertos tiempos, aunque pues en esa época pues todavía no era muy fuerte, pero ya empezaban a haber esos indicios de las labores fuertes y controladas. Em, Aunque empieza pues a nacer lo de la ciudad, pues uno ve que pues cuando se va a esas épocas sí siente que es un poco lo que dices ahí desordenado, pero poco a poco se va actualizando, se va modernizando
y ahí empieza como todo ese proceso de la industrialización. Ok, y a nivel cultural, ¿qué notas? A nivel cultural, pues como esa socialización, ¿no? Un poco más como la unión de la gente obrera como con la gente eh, de la ciudad. Em, Como que hay un poco más de comercialización y de conocimiento en el comercio. Ok, muchísimas gracias, Diana. ¿Tú me recuerdas el grupo al que perteneces? ¿Eres tan amable? Ay, ya te lo digo, profe. No Ok, te va- tu nombre es Diana y apellido Diana Fontecha. Contecha. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿quién se arriesga? ¿Quién dijo yo para hacer el comentario sobre la industria 2.0? Aquí entre todos nos ayudamos. Listo. A ver, Vivian, te escuchamos. Ay, espérenme. Listo. Pues ya en la industria, ya hay el trabajo asalariado, ya se ve lo que son las remuneraciones por el trabajo, ya que los empleados se empiezan a unir en movimientos sindicales, o sea que ya hacen respetar sus derechos. Ujú. Eh, Se ve también una producción y un consumo masivo. ¿Eso qué implica? Pues mayores producciones. Y me imagino que también por eso va cambiando la tecnología. O sea, va volviéndose todo ya a raíz de que todas las producciones son más grandes. Ok. Eh, ¿Qué pasa en cuanto al tema de educación? Dice que ya hay educación pública y alfabetización, entonces la gente ya se va preocupando por educarse. Eh, También aquí miro que hay prensa y medios de comunicación masivos. Entonces ya se difunde las noticias pues a más personas por medio de la prensa y llega la información pues a más personas. Eh, Habla sobre cultura del consumo, o sea que ya hay más consumismo de parte de las personas eh, y el inicio de la publicidad. O sea, la prensa, los medios de comunicación y la publicidad, entonces ya entran a mayor escala en esta industria 2.0. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy buenos aportes. A ver, ¿quién se anima? ¿Alma o Alejandro? ¿Quién va a tomar la 3.0? Hola, buenos días. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo le voy a hablar un poquito de la revolución industrial 3.0, que es como la tercera revolución, ¿no? Conocida así. Ya Ujú. que se ven cambios como la digitalización, donde ya la tecnología empieza a entrar en los procesos industriales, donde las fábricas ya les permiten tener una mejor eficiencia gracias a estas tecnologías. Con la automatización, ya los procesos son un poco más dinámicos, más controlados y la productividad pues va a ser mucho mejor, que es lo que pues se dice. Ya vienen la entrada en energías renovables, porque viene pues se incrementa la utilización en energías, buscando prácticas pues más sostenibles en cuanto a buscando pues la preservación del medio ambiente y la conservación. Ya vienen los procesos de interconectividad, donde ya el internet y todo eso empiezan a entrar pues ya más en auge y la comunicación se vuelve ya más en tiempo real. Y en cuanto a Oye, lo cultural, pues tenemos ya una información más precisa, más rápida. Sí, más rápida y hay nuevas formas de expresión. Las redes sociales y los movimientos sociales, pues, permiten que las voces, pues, que nunca han sido escuchadas, marginadas y todo eso ya puedan empezar a opinar
y dar pues su opinión a nivel social. Ok, muy bien. Y todo eso pues tiene implicaciones en el tema político, en el tema económico. Muchísimas gracias por tu aporte, Alejandro. Ok, ¿Y gracias. la industria 4.0? ¿Qué dice Alma? A ver si Alma se anima. A ver. Bueno, entonces vamos a hablar de la industria 4.0. Digamos que es la industria 4.0 que ya va para 5, como les decía, o si no, una 4.0 mucho más avanzada. También Alejandro hablaba mucho del tema de sostenibilidad y de hecho en esta nueva fase lo que se busca es que con esa hiperconectividad social que hay, pues la globalización de los mercados que comenzó en la industria 3.0, pues ya también llegue a diversos lugares en el mundo, a diversas culturas, y eso exige que los emprendimientos que hayan y que estén naciendo sean lo suficientemente estratégicos para crear productos y servicios que puedan llegar a cualquier parte del mundo. Es importante también que se garantice el Internet. En muchas partes del mundo todavía no lo hay. Hay países tercermundistas pues que tampoco tienen, entonces es necesario que los gobiernos pues establezcan planes para que puedan tener esos servicios y se elimine esa brecha digital. Pero también viene un tema complicado y es un reto para las leyes, porque hay muchas cosas que están ocurriendo y no tienen un marco legal. Entonces es necesario establecer cuáles son esos límites para no afectar pues a los consumidores. Definitivamente nosotros antes podíamos tener una vida privada. Ahorita es muy difícil con el uso de redes sociales. Antes teníamos que esperar mucho para ver un producto y ahorita si encuentras un producto que te guste y la empresa está en el tema de la personalización, pues lo puedes hacer. Los tiempos de producción se han minimizado y están personalizados todos esos productos, no de pronto como estaba en la industria 4.0, que eran productos de consumo masivo, los siguen presentándose, pero ya la idea es personalizar. Pero también tenemos una mayor conciencia ambiental. Se espera que la industria 4.0 también trabaje mucho en el tema del desarrollo humano, en cómo nosotros vamos a poder tener una mejor salud mental y cómo nos vamos a poder relacionar con esa inteligencia artificial, cómo vamos a poder desarrollar esas habilidades, pues para no sentirnos a un lado, sino más bien para poder dedicarnos a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores educadores, pero pues es un reto bastante grande. Muchísimas gracias por su participación. De esta manera ustedes pueden tomar la información que les brinda la IA y lo que les digo, o sea, mirar, reflexionar, mirar cómo se puede aplicar, qué pueden aprender. Luego, pues también van a mirar respecto a esos retos, cuáles son esas habilidades que ustedes tienen que desarrollar si quieren permanecer en el mercado con sus empresas o si quieren ir avanzando en su carrera profesional. Bueno. Bueno, entonces también nosotros les hablábamos en la guía de aprendizaje que había la necesidad de citar algunos actores, hay muchos más, pero pues escogimos a tres que son muy reconocidos y dentro de ellos está Taylor. Frederick Taylor fue un ingeniero industrial de profesión que nació en Filadelfia, Estados Unidos, y se le ha calificado como el padre de la administración científica. El que buscaba desarrollar métodos para organizar el trabajo mirando cuáles eran los materiales, las habilidades de cada individuo y a partir de eso hacer una medición de tiempo en la que él podía decir, bueno, vamos a hacer este vehículo, entonces en esta actividad se necesitan tales actividades. La formación que requieren estas personas es esta, los tiempos que se tienen que demorar son estos, entonces había un diagrama de mano, habían los cursogramas, y básicamente eso se siguen utilizando hasta ahora, ¿no? Algunos los utilizan de manera eh,
física haciendo un cursograma, pero también hay unos aplicativos que permiten hacer eso, pero hasta hoy nosotros hacemos una lectura de los procesos, estamos mirando cuáles son los recursos y ustedes de hecho lo van a hacer en el curso porque de esa manera van a determinar cuál es la situación actual. Dentro de las limitaciones, pues él promueve la estandarización y eso implicaba pues movimientos repetitivos y mecánicos. Yo soy también especialista en seguridad y salud en el trabajo y aún por actividades repetitivas que se presentan en muchos cargos, se están generando enfermedades laborales. Entonces, a pesar de que viene eso desde la revolución 1.0, no todas las cosas se han podido automatizar, de pronto los recursos no han permitido que esas tareas se mejoren y esos movimientos se siguen haciendo y siguen afectando la salud de los colaboradores. También realizó estudios en Alemania, en Inglaterra, y lo que buscaba era básicamente eso, la medición de las actividades, olvidándose un poco del colaborador. ¿Qué buscaba? Básicamente hacer más con menos, levantar pues las empresas que tuvieran una alta productividad, pero a veces afectando mucho a los colaboradores. Dentro de los grandes aportes también está Henry Fayol. Él fue un ingeniero de minas francés que se destacó mucho por contribuciones a la teoría administrativa. Y de hecho, pues estos principios que él plantea se siguen manejando de diferente forma y aplicados en diferentes sectores. Entonces, él habla de 5 funciones básicas que se tienen que dar en las organizaciones si nosotros queremos tener una exitosa reestructuración. Y dentro de esas 5 funciones está planificación, organización, dirección, coordinación y control. Yo también soy tutora de sistemas integrados de gestión y cuando uno mira estas 5 funciones básicas que fueron aportadas desde la Revolución 2.0, miramos que Henry Fayol todavía está vigente. En sistemas integrados de calidad estamos hablando de las normas ISO y las ISO hablan de planificación, hacer, verificar y actuar. Y aquí también inicia con planificación, con organización, con medición, con control, porque esto nunca va a pasar de moda. Así puede llegar la tecnología que sea. Cuando llega una nueva tecnología, tenemos que estandarizar procedimientos, tenemos que capacitar a nuestro personal, tenemos que establecer indicadores. Entonces, estos grandes aportes no se van a perder, solamente se van a trabajar con ayudas de herramientas tecnológicas, pero lo que buscan básicamente es que haya una dirección, haya un liderazgo, que haya un conducto regular, que se remunere a los colaboradores de acuerdo a las actividades que tengan, que se establezca un orden, una estandarización de procesos, que se definan las responsabilidades en una organización y eso está dado pues por el manual de funciones y los procesos y procedimientos, que haya una equidad, que realmente sea claro para las organizaciones que todos tienen que interactuar, que todos tienen que tener alguna iniciativa, tienen que tener un pensamiento crítico, que se debe fortalecer la disciplina y es hacer las cosas como se han estandarizado, y también pues que el trabajo en equipo los lleve a tener un espíritu de cuerpo y que la estabilidad de las empresas esté asociada pues a temas de producción y a temas de trabajo en equipo. Y tenemos también a Henry Ford. Fue un empresario norteamericano que se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit. Es una persona que desde los primeros trabajos pues sabían qué era lo que se tenía que hacer y pues tuvo una idea, un pensamiento creativo, y logró pues hacer un prototipo que estuviera al alcance del consumo local. Fue el padre de las cadenas de producción modernas, promovió la producción en masa. Este sistema supone una combinación y organización del trabajo altamente especializado y reglamentado a través de cadenas de montaje, maquinaria especializada, con salarios muy elevados,
y también pues promoviendo la producción, la alta producción y obviamente la creación, como ustedes se dieron cuenta, de una nueva clase social, ¿no? Tenían salarios más elevados y obviamente pues eso también hizo cambios en la economía. Bueno, entonces vamos a también a tratar de que ustedes lean esta pequeña pregunta, está en inglés y la van a responder en español, ¿no? ¿Cuáles son ustedes, cuáles consideran ustedes que son esos aspectos positivos y negativos de las primeras tres revoluciones? No todos a la vez. ¿Qué fue lo bueno y lo malo? Aquí está el lapicero. Bueno, de la primera, profe, pienso que precisamente fue esa integración de lo rural con lo urbano, como un aspecto positivo para poder como darle fuerza a todo el proceso de comercialización, que es por ahí por donde se mueve casi todo. Ok, ¿tienes algún aspecto negativo identificado o no? No, en esa sí no, profe. Ok, bueno, ¿quién más? Que nos diga un aspecto positivo y o negativo de las primeras tres revoluciones. La organización laboral y la industrialización es uno de los positivos. Ajá. ¿Tienes algún negativo? De pronto puede ser como lo de lo que usted decía de la generación de enfermedades laborales por Ujú. malas prácticas. Sí, puede ser. Muy bien. Listo. Alma o Alejandro, ¿algún aporte frente a esta pregunta? Pues yo creo que pues el positivo es el crecimiento, ¿no? Que se ve desde la primera revolución con la entrada pues de maquinaria y todo eso que ayudan al colaborador, pero pues también negativamente en cuanto a la parte que aumenta esa producción también se vuelven trabajos mecánicos que también los afectan. Ya más acá pues hay máquinas más automatizadas y ya estamos pensando más en el cuidado del medio ambiente, que ya es un aspecto pues mucho más positivo para producir pues ¿cómo dice? Protegiendo pues el ambiente de manera sostenible. Ujú. Y ya con las nuevas, ya pues 3.0 4.0 y más como vienen, pues vienen ya unos aspectos que nos abren pues un mundo de posibilidades a nivel pues laboral, cultural y a nivel social. Nos permite adentrarnos mucho más en el mundo pues de la industria, de la sociedad, de la política, de todo. Ya es un mundo abierto. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Alma, ¿tiene algún aporte que nos quiera hacer en ese aspecto? Aló, aló, Hola, aló, hola, hola, estamos prestos a escucharte. aló, 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 aló. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, profe, estaba dejando en el chat por si alguna cosa. Para mí, Ok. uno de los cambios positivos de las tres primeras revoluciones es el reconocimiento de los deberes y los derechos, tanto de los trabajadores como también de los empleadores. Uno negativo es la influencia sobre el tiempo del trabajo y el de la familia, ¿sí? Que se invirtieron como los papeles. Al tener más responsabilidades o más compromisos o para adquirir más ingresos económicos o tener una mejor calidad de vida, se le quitó tiempo a la familia o a los asuntos personales y se volvió más una época o una forma de vida más destinada al trabajo que a la diversión o al disfrute de lo que se consigue a través del trabajo. Efectivamente, Alma, tú has tocado un tema. Ahorita en adelante van ustedes
a mirar algunas tendencias tecnológicas de la 4.0 y pues los invito a que ustedes pues miren, gracias por tu participación. Si de verdad esas tendencias pues se pueden aplicar en nuestros emprendimientos o en nuestras empresas, pero lo que tú dices es muy importante. Yo soy ingeniera industrial y soy psicóloga también. Y entonces yo aplico las pruebas de riesgo psicosocial, de baterías de riesgo psicosocial en las empresas, donde se miden factores intralaborales, extralaborales, personales y de estrés. Y realmente es preocupante en muchas empresas, sobre todo en las empresas del sector bancario, hay demandas emocionales. O sea, eso quiere decir que los colaboradores están teniendo que atender personas muy enojadas o están teniendo pues que luchar con esas emociones propias. O sea, a nadie le gusta que le llamen a cobrar de un banco. Obviamente las personas no contestan bien y los tratan un poquito mal y ellos tienen que ser muy amables. Es uno de los hallazgos. Otro tema es el tema del sector hospitalario, el sector salud. Entonces, gracias a Dios he tenido la fortuna de ver eso, pero lo que dices es verdad. A veces cuando tenemos teletrabajo, entonces trabajamos en la casa, pero además tenemos que estar pendiente de los niños, pero además tenemos que estar pendiente de los labores de la casa. Entonces, sí se nos ha perdido calidad de tiempo para nuestras cosas. Cuando hablamos del tema extralaboral, también se mira que hay tiempo fuera del trabajo que no es suficiente para hacer nuestras gestiones, que a veces estamos en casa y hay un impacto del trabajo sobre el tema laboral y también del tema laboral sobre nuestra vida de hogar. Entonces, pues el reto está en que nosotros podamos organizar nuestro trabajo en la medida que podamos para poder tener la posibilidad de gozar por lo que hemos trabajado. Muy buen aporte de todos. Muchas gracias. Bueno, entonces ya hemos reflexionado de las tres revoluciones y nos vamos para las tendencias tecnológicas de la industria 4.0. Se las voy a citar. Si ustedes tienen un aporte, lo pueden hacer, pero la idea es que ustedes estas las miren, las evalúen y determinen cuáles pueden ser aplicables a sus emprendimientos. Algunas personas en sus aportes decían que no tenían acceso a empresas de lácteos o de muebles o de confecciones, que sí podían tomarlas de internet. Pero nosotros dentro del modelo de la UNAD pretendemos llegar a diferentes partes de Colombia y del mundo. Afortunadamente hemos logrado crecer mucho, hemos logrado tener una plataforma mucho más amigable y lo que buscamos es que a pesar de que ustedes tengan una educación virtual, cuando tengan estas actividades, de verdad que busquen la forma o pueden ir a una panadería, pero es importante que ustedes empiecen a desarrollar esas habilidades, porque si bien algunos se van a quedar en su territorio, van a tener sus emprendimientos ahí o van a aportar con sus nuevos conocimientos, pues también tienen que estar en la capacidad de contactar a los empresarios, de ir a tomar fotos, de tener un pensamiento como muy crítico frente a una situación actual, de poder aplicar esos conocimientos. Entonces, si nosotros hacemos esto a conciencia, seguramente cuando salgamos de la universidad vamos a tener muchas más habilidades de aplicar esto en nuestros emprendimientos o donde trabajamos. Bueno, como ustedes saben, la revolución 4.0 tiene muchísimas tendencias tecnológicas. Estamos hablando del Internet de las cosas, del uso de redes sociales, pues para desde hablar con los amigos o hasta vender nuestros productos, del manejo de Big Data o inteligencia de datos para toma de decisiones, como ustedes miraron dentro de los aportes de Henry Fayol, está hablando el tema de controlar. Y acá básicamente no es controlar, sino saber qué está pasando y poder tomar decisiones con bases en datos reales. El uso de drones, miren, es algo que nos sirve para mucho, para poder explorar, para poder hacer reconocimiento de territorios, para agilizar, pero desafortunadamente también los están utilizando para la guerra. Entonces, ahí es el llamado ético que tenemos como personas, como profesionales, ¿qué vamos a hacer con estas tendencias tecnológicas? ¿Vamos a ser mejores personas o vamos a buscar la forma de destruir nuestro mundo más rápido? Nosotros como futuros profesionales
tenemos un primer entorno que es nuestra familia, que son nuestros hijos, que son nuestras parejas, nuestros amigos. Y si bien es cierto, es importante tener conocimiento, pues es mucho más importante tener como la posibilidad de ser una persona mucho más consciente. Bueno, ahorita las empresas también están buscando tener integraciones horizontales o verticales, entonces se asocian con los proveedores, pues para tener como unas mejores formas de negociación, pero también se están asociando con empresas que puedan hacer los temas de distribución. El tema de ciberseguridad, pues es algo que se utiliza en todas las empresas. Pues la protección de datos, pues como ustedes saben, hay que solicitar autorización para el uso de datos, pero también hay empresas que están dedicadas a robar datos y venderlas. También pues se pueden robar nuestros recursos financieros, entonces es uno como de los retos que tenemos. La inteligencia artificial, la robótica, el uso de sensores. La inteligencia artificial, el mismo ChatGPT es una inteligencia. Tú antes pagabas mucho dinero por un curso de inglés, pero si ahora tú le haces las preguntas correctas, le dices que te diseñe un curso de inglés y que te haga quizzes semanales, entonces tú vas a ahorrar tiempo y vas a ahorrar dinero. Ahora, el tiempo que tú pudieras estar en un instituto de inglés, pues puedes aprovecharlo haciendo deportes, saliendo a pasear con tu hijo al parque. Entonces, sí, es tener en cuenta cómo la puede utilizar. Las comunicaciones definitivamente pues han avanzado mucho y eso ha hecho pues que hayan productos inteligentes, que hayan pues primero consumidores mucho más exigentes, que quieren las cosas ya, que quieren las cosas personalizadas, que además quieren que la empresa tenga un sello verde, que por favor proteja el ambiente, que además pues haga algún aporte al tema social y económico de las comunidades que ve afectadas. Entonces, eso ha hecho que existan productos que tengan que ajustarse y fábricas que tengan que también aprender a leer ese entorno y también diseñar procesos para responder a esas necesidades, pero sobre todo a las expectativas que tienen nuestros clientes. Hay el nacimiento de nuevos materiales, como le decía también Alejandro, nuevas fuentes de energía, nuevas herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de maquinaria, también hablamos de tecnología blanda, o sea, son conocimientos que podemos aplicar. La generación de nuevo conocimiento es un reto. Ya ahorita pocas cosas podemos inventarnos, pero lo que sí podemos hacer es un uso adecuado y una aplicación de lo que estamos teniendo. ¿Algún proceso de reflexión, qué aportes quisieran dar frente a estas diapositivas en las que hablamos muy rápidamente de las tendencias tecnológicas? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué consideran de estas tendencias tecnológicas? ¿Cuáles ustedes utilizan más y cuáles piensan que se están utilizando de una manera inadecuada? Bueno, profe, pues, Una, perdón. Ok, Alma. una de las nuevas herramientas tecnológicas con respecto a la seguridad son las cámaras que hoy en día se utilizan, por ejemplo, para empresas, para conjuntos residenciales. Hay una tecnología que es inicialmente muy bonita, que se llama videoportero, ¿sí? Que es un aparato, un dispositivo que lee tu cara, no importa o sea, solamente con los rasgos principales, igual que los teléfonos, ya te reconoce y te permite entrar o salir de donde estés. Pero a la vez también es como un medio de inseguro porque cuando no lee, cuando no reconoce, te quedas varado. O sea, no puedes ni entrar ni salir. Entonces son cosas tecnológicas que son supremamente importantes, buenas, útiles, pero en el momento en que ocurre un fallo, también son como no enemigo, sino como una desventaja que se crea también. Y entonces eso es de lo que hablaba la profe, de las líneas horizontales, entonces así como cuando conseguimos algo que es tecnológicamente muy bueno, positivo y avanzado, al mismo tiempo tenemos que tener como la solución cuando eso se dañe.
Entonces son dos cosas que son supremamente importantes y a la vez como contradictorias. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Alma. Vivian, te escuchamos. Buen día. Profe, lo que pasa es que en la experiencia mía, ahorita yo estuve trabajando en una farmacia y pues llevamos años luz en tecnología y en esta empresa no han aplicado sistemas, todo se hace manual. Entonces, pues estaba liderando ese proceso y solicitaban inventarios, solicitaban carnes, solicitaban pedidos y pues para hacer eso tocaba hacer todo manual. Entonces era muchísimo el tiempo. Eh, o sea, me colapsé. Entonces hay muchas cosas de que tenemos muchísima tecnología en la mano. Estamos ahorita pues ya en una revolución en donde hay mucha inteligencia artificial, en donde hay muchos sistemas, en donde se puede acceder a software, pero hay empresas que todavía no lo aplican. Sí, es verdad. Es verdad. Digamos que, pues dependiendo del emprendimiento, de la empresa, pues también están los gerentes, ¿no? Hay gerentes que empezaron a manejar su negocio a su forma, les ha funcionado y por eso creen que todavía lo pueden seguir haciendo de cierta manera. Pero resulta que en el mercado nacen otras empresas que ya vienen, digamos que tomando tu caso con el tema de inventarios, ya saben si tienen 2 o 3 droguerías, llega el usuario, va a comprar algo, no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en tal parte, se lo podemos entregar en su casa en 10 o 15 minutos. Entonces, a veces, pues lo primero es que la alta gerencia esté y por eso desde Fayol se dice que la dirección es importante, que la alta gerencia esté consciente de la necesidad que tiene. Y eso significa todo un marco organizacional. Entonces, que tengamos, claro, una misión, una visión, unos objetivos, que a nivel de nuestro emprendimiento y de nuestra empresa sepamos a dónde queremos llegar, en cuánto tiempo queremos llegar, a quiénes queremos llegar, cuáles son esos elementos diferenciadores o esa promesa de valor porque si la alta gerencia, si la dirección no está concientizada de eso, pues no va a asignar los recursos. Y si no asignan los recursos, pues difícilmente, y los recursos no solamente la herramienta tecnológica, es la capacitación que tiene que darle a su talento humano. Y el talento humano también debe saber que si va a estar en una empresa que va a empezar a implementar nuevas tendencias tecnológicas, pues tiene que desarrollar otras habilidades. Listo. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte adicional? Bueno, profe, pues con el tema de la tecnología, Ujú. pues, por ejemplo, ahorita en el campo, son muchas cosas positivas las que se pueden adquirir de ahí, porque sucede que pues ahorita la mayoría del campo, pues los jóvenes ya salimos de estas zonas y se queda el campo sin gente para trabajar y literal no hay gente para trabajar. Entonces, muchas de estas tecnologías que automatizan procesos sirven mucho para reemplazar esa mano de obra que está escasa, pero ¿qué pasa? Que es muy costosa. Entonces, por ejemplo, uno utilizaba dos obreros para hacer una fumigación manual en un terreno de 2 hectáreas, pero entonces ahorita, por ejemplo, con un dron, en 15 minutos ya esas 2 hectáreas están totalmente fumigadas, pero para un campesino adquirir esa tecnología es casi imposible, es muy costosa. Entonces, en el campo, pues, por ejemplo, todas estas herramientas de automatización son ahorita muy fundamentales, muy importantes. Y, por ejemplo, para los emprendimientos, yo, por ejemplo, ahorita estoy empezando con un emprendimiento que es de cacao orgánico y Ay, qué rico. utilizo, sí señora, utilizo mucho lo que es las redes sociales, ya empezando con ese proceso. Entonces, son buenas, sí le toca a uno cuidarse mucho es de todos esos ciberataques,
porque pues ahí sí, como dicen, si uno tiene todas esas herramientas, pues ya le toca a uno adquirir un programa que le proteja a uno todo su sistema, toda su información para que no vaya a ser como hackeado. O sea, tiene sus cosas buenas, pero así como trae sus cosas buenas, usted tiene que irse complementando con otras herramientas para que no se le vaya a volver un caos. Sí, muchísimas gracias por tu aporte. Digamos que yo en las webconferencias hablo mucho de emprendimientos porque lo que buscamos desde la UNAD es que ustedes, más que ser empleados, puedan ir desarrollando sus capacidades para tener su propio emprendimiento. Entonces, te felicito. Seguramente muchos de los estudiantes tendrán ideas de negocio y la idea es comenzar y pues como tener siempre ese, bueno, ahorita vamos a hablar de las habilidades, no me adelanto, ya les digo. Bueno, básicamente en esta diapositiva lo que quisiera mostrarles es que en todos los procesos de la empresa es posible hacer el uso de tendencias tecnológicas, desde los diseños, la fabricación, la distribución, los modos de mercadeo, cómo se hace pues el desecho final del producto, si se puede reciclar o no. Recuerden que pues hay unos ODS y a partir de esos objetivos de desarrollo sostenible, las empresas también están alineando sus procesos. También, como les decía, los consumidores saben que ya debemos procurar cuidar nuestra casa común. Entonces, las tendencias tecnológicas las podemos aplicar en mayor o en menor medida en cada una de estas fases de las empresas. Bueno, ya hablamos un poquito de cuáles se pueden implementar y eso lo van a hacer después. Ahorita voy a hacer es un tema como mucho más personal, mucho más humano. Si bien estamos hablando de sistematización y automatización, pues es necesario no olvidarnos que somos humanos y que tenemos que desarrollar unas habilidades para la vida que van a garantizar que nosotros, como lo decía Alma, podamos gozar de eso por lo cual estamos trabajando. Y lo primero es toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones no debe ser por corazonadas ahora. Como ustedes lo ven, hay una cantidad de herramientas que nos permiten mirar diferentes escenarios, proyectarnos y hacer una toma de decisiones adecuadas. Las relaciones interpersonales son fundamentales. Ahorita casi no hablamos, solamente escribimos y además pedimos permiso para llamar, ¿no? ¿Puedo llamarte? O sea, antes uno no hacía eso. Y esa falta de contacto hace que también nos desliguemos un poco de nuestros compañeros, pero también de nuestros usuarios. Entonces, si vamos a utilizar redes sociales, pues busquemos la forma de acercarnos un poco. Busquemos la forma de escuchar a esas personas, de saber qué es lo que sienten, qué es lo que quieren con nuestros productos o servicios, pero además saber qué le está pasando a ese compañero que está a mi lado. Tener un pensamiento crítico significa que pueda mirar diferentes variantes, que pueda mirar con objetividad lo que estoy observando y poder pues plantear unas soluciones, como lo dice la habilidad siguiente, un pensamiento creativo. Que no piense que todo está hecho, pareciera que sí, pero no. Siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. O el mismo hecho de aplicar una tendencia tecnológica a un proceso y que se genere cierto producto con otro valor agregado, ya es un proceso de innovación. Es fundamental el manejo de emociones. Digamos que cuando yo aplico esa batería de riesgo psicosocial y miro algunos factores asociados al manejo de estrés, pues se están presentando síntomas de comportamiento social, síntomas de comportamiento laboral. Ya las personas están teniendo afectaciones físico-emocionales, ya quieren prestar mejor en casa, llegan a su casa y llegan aburridos, o llegan a su trabajo y llegan aburridos, sienten que no están siendo valorados. Y realmente si algo tiene uno que manejar es el estrés, que es otra de la habilidad. ¿Y eso qué significa? Pues saber que hay una prioridad y que esa prioridad primero debo ser yo. Suena un poquito egoísta, pero si yo no estoy bien, no voy a poder trabajar. Pero si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien con mi familia o con mis hijos. Si yo no saco tiempo para caminar o para moverme un poco, no voy a tener salud. Si no tengo salud, no voy a poder trabajar. Entonces, ese manejo de emociones requiere primero que uno se conozca, que uno saque un tiempo para decir, bueno, a ver,
¿por qué me afecta tanto esto? Ah, no, es que yo soy una persona muy consentida. No, es que a mí me faltó la presencia de mi mamá o de mi papá. Es que uno primero sepa como cuáles son esas heridas que tiene y que empiece a trabajar en ellas. Así como ustedes van a un proceso y dicen, ah, no, aquí nosotros podemos sistematizar eso, aquí pudiéramos manejar este material diferente para el empaque. Ustedes deben hacer una revisión de esas, porque básicamente son habilidades para la vida y van a hacer que ustedes sobrevivan dentro de esta industria 4.0 y que puedan ser empáticos, que puedan reconocer sus emociones, pero a la vez también puedan reconocer las emociones de los demás y que esa empatía los lleve a tener una comunicación asertiva, que es básicamente que ustedes puedan decir lo que tienen que decir, pero que lo hagan en el momento adecuado, que además lo hagan con el tono adecuado, que además lo hagan en un espacio adecuado y haciendo usos de un medio adecuado. Hay que buscar formas de comunicarse, de pronto no podemos hablar directamente, o si vamos a escribir pues un oficio, hacerlo de una manera cordial, no hablemos nunca con la cabeza caliente, pues porque eso nos puede traer muchos problemas. Esto va a facilitar que ustedes vengan un trabajo en equipo. Y un trabajo en equipo se necesita desde el hogar hasta la empresa que ustedes dirigen o en la que trabajen, que sea a nivel multinacional. La comunicación, lo que yo les decía, cuando yo los invito a que hablar, es bueno, si yo no sé, pues pregunto. Ah, no, entonces yo opino que la tendencia tecnológica es buena o es mala, pero debemos desarrollar esa habilidad, porque si no lo hacemos aquí, que estamos en confianza con el tutor, con el compañero y le preguntamos cómo lo vamos a hacer. Y el manejo del tiempo es fundamental, como lo decía Alma, nosotros no estamos sacando tiempo para lo que también es importante, de hecho es lo más importante, es la familia. Entonces debemos sacar tiempo para nosotros, para la empresa, para la familia, para también hacer cosas sociales. A veces nos olvidamos de esas personas que necesitan muchas más cosas que nosotros. A veces es simplemente hacer un voluntariado, ir a servir o a veces escuchar al amigo que te está llamando y tiene un problema o a veces a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Entonces es importante. De hecho, pues una de las actividades los va a llevar a ustedes a organizar en la próxima actividad un tablero para que puedan organizar sus actividades y la idea es que ustedes lo puedan aplicar a su vida. La resolución de problemas es fundamental. Todos tenemos siempre intereses y todos tenemos emociones que nos llevan a actuar de cierta forma. Entonces, el ser empáticos me hace pensar y ponerme en los zapatos del otro, mirar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo puedo yo ayudarle. Y esa empatía va a hacer que nosotros de manera creativa busquemos soluciones que nos den una relación gana-gana. Y eso también requiere que desarrollemos el liderazgo. Y el liderazgo comienza por uno mismo. Y luego de tener un liderazgo personal, pues podemos tener un liderazgo transformador aplicable pues a los diferentes sectores de nuestra vida. Organización, como les decía, es fundamental. Organizar nuestra vida, tener un proyecto de vida, soñar es gratis, pero realmente llegar a esos sueños sí requiere que nosotros seamos muy organizados. Tener inteligencia emocional, lo que les decía, autoconocimiento, autogestión, autorregulación. Daniel Goleman, pues es uno de el precursor de la inteligencia emocional y habla de cómo las empresas evalúan mucho la capacidad que tienen las personas de gestionarse emocionalmente para ciertos casos. El hecho de que yo tenga una gestión emocional y una información coherente, pues significaría que voy a tener una toma de decisiones adecuadas y que teniendo esos factores de riesgo manejados, pues voy a tener un manejo del estrés pues adecuado. Bueno, ¿cuáles de estas habilidades deberían mejorar? Vamos a hacer un autoconocimiento aquí. Rápidamente, ¿cuáles consideran que deben mejorar? ¿O las tienen todas? Uy, yo pienso que casi en todas hay que mejorar algo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y, Alma, Yo y ¿qué más también, manejar. yo también creo que en todas hay que siempre estar mejorando, no porque, digamos, uno esté fallando continuamente, sino porque siempre hay algo nuevo que aprender.
En mi caso personal es más como el manejo del estrés, porque a veces lo urgente le quita como espacio a lo importante mm, por el estrés. Pero ya cuando uno logra como mantenerlo o mantener uno la calma, ya puede hacer el uso de la balanza y empezar a tomar decisiones frente a lo que es realmente importante y empezar a manejar lo urgente con calma para que se solucione bien. Sí, muchas gracias, Alma. Alejandro, Vivian. Profe, yo pienso que hay cosas que no son negociables. Por lo menos lo de... Hola, Vivian, ¿se te perdió el audio? Ya, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Listo. Pues hay cositas que no son negociables porque hay empresas que son abusivos, literal. Eh, le escriben 12, 1 de la mañana, no respetan ni siquiera el tiempo de descanso. Y eso, ese desgaste afecta tanto la parte física como psicológica. Y esas cosas definitivamente no, pues para mí en este momento de mi vida no son negociables. Entonces, esas cosas hay que priorizar y no dar pie a que esas, o sea, si una vez pasa, como que una vez puede ver los puntos claros y decir, bueno, este tiempo es mío y por favor lo respetan. Pues uno puede estar disponible para algunas tareas sencillas o puede hacer algo de trabajo Hola, Vivian. del tiempo libre. Ok. Sí, muchísimas gracias. Diana. Bueno, profe, yo, por ejemplo, bueno, había momentos en que yo me preguntaba por qué uno permitía esas cosas de las empresas. Y entonces, por ejemplo, de que mi horario es a las 5 de la tarde y el jefe me dice, no, es que se tiene que quedar 1 hora más porque eso es compromiso, que porque eso es ponerse la camiseta, ¿sí? Pero entonces uno hay veces se pregunta es, ¿por qué ese miedo a decirle al jefe mi horario es a las 5, ¿sí? Y encontrar las palabras correctas de decir es a las 5 de la tarde, ¿sí? No tener como ese miedo. Entonces yo decía que hay veces todas esas cosas que a uno le pasan o esos miedos a enfrentar esas situaciones vienen también como arraigadas a ciertas cosas de la niñez, pienso yo, que uno hay veces tiene que como que frenar, como que ser consciente y como cerrar ciertos ciclos y trabajar en esos ciclos para uno ya ser como seguro de uno mismo y poder frenar esas cosas que le hacen daño a uno, ¿sí? Si uno, por ejemplo, en la empresa puede 1 hora más, pues así como dicen, si dentro de su contrato está establecido, sería 1 hora extra, pero poner esos límites con la empresa sin que le da a uno miedo de que vayan a tomar represalias con uno o que lo vayan a echar, ¿sí? Entonces uno siempre es con esos temores. Entonces yo pienso que uno siempre debe trabajar es como en eso, en como en romper esos ciclos para uno como que ser fuerte, ir un poco más allá y ser más como valiente. No sé, pienso como esas cosas. Sí, muchísimas gracias, Diana. De hecho, pues por eso yo les hacía mucho énfasis en el tema del autoconocimiento, ¿no? Todos estamos heridos en algún aspecto de nuestra vida, pero nosotros pues por el día a día no nos ponemos a pensar qué nos pasa. Y eso obviamente se refleja en nuestra relación con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Por ejemplo, en estos días hablaba con un gerente de un banco y yo le decía, la verdad es que yo he trabajado en muchos sectores, le decía yo, ¿no? Pero, ay, no, yo en el sector bancario como que no, porque he mirado las baterías de riesgo psicosocial y sé que emocionalmente pues están muy afectados. Y me decía, mire, yo al comienzo pensé pues que yo iba a poder trabajar en la casa, llevarme algunos papeles para mirar temas de crédito. Me dijo, y yo intenté como en 2 ocasiones llevarme trabajo para mi casa. Y yo me di cuenta que yo no me podía concentrar. Eso me llamaba mi mamá a tomar café, luego llegaba mi amigo, llegaba mi perro, y yo entendí que yo no podía trabajar en la casa. Pero eso me llevó a que yo
O de pronto me estoy una media hora más o una hora más en el trabajo para no llevar trabajo a mi casa o a organizar mejor mi trabajo. Entonces, lo que decía Alma es verdad. Claro, uno quisiera primero hacer lo importante y luego lo urgente, pero realmente a veces eso se sobrepone. Pero cuando uno, lo que yo les decía, tiene una organización, pues es importante la gestión del tiempo precisamente por eso, porque lo que se debe buscar es tener como un equilibrio en todas las esferas de la vida. Claro, hay algunas personas que no pueden enfrentarse a sus jefes porque lo que yo les decía, no tienen esa conciencia los jefes de que tienen una vida familiar. Hay algunas empresas que ya quieren ser empresas responsables familiarmente, entonces sí tienen esa conciencia, pero hay jefes que no. Y hay personas que también pues por sus traumas, pero también por su necesidad, porque no le pueden decir nada al jefe porque precisamente los puede echar, pues tienen que aguantarse esas situaciones que no son favorables, ¿no? Entonces, pero si nosotros logramos organizarnos y comunicarnos adecuadamente, pues podemos decir, mire, no, pues yo puedo quedarme hoy o puedo hacer tal actividad y tratar como de negociar esas cosas. Y además, nosotros sí debemos aprender a utilizar herramientas tecnológicas porque hay temas, apps informáticos aplicaciones informáticas que nos pueden ayudar de pronto a manejar más rápidamente una información. Entonces, esta industria 4.0, si nosotros aprendemos a aplicarla, por ejemplo, ayer, es un tema personal. Yo estoy estudiando inglés, entonces yo dije, no, voy a empezar a estudiar inglés todos los días. Y bueno, en la universidad tenemos tantas cosas que hacer que no había tenido tiempos pues para hacer la presentación. Entonces, me tocaba India, entonces busqué temas de India, la busqué en español pues, porque la idea era aprender. Le dije a una aplicación que me hiciera la presentación, me la hizo, pero yo dije, no, yo lo que sí voy a hacer es que voy a traducir y eso sí lo hice yo, porque yo como estoy tratando pues de, como de mejorar mi inglés, pues no era lógico que yo la hiciera en inglés, no hubiera podido hacer. Pero eso qué hizo, pues que yo pudiera tener tiempo para hacer temas de la UNAD, que pudiera tener tiempo para ir a recoger a mi hijo al colegio, porque si no me hubiera demorado como media tarde. Entonces también hagamos uso en nuestra vida, en nuestro trabajo, de esas tendencias de la industria 4.0. Bueno, hemos hablado mucho, muy rico. Vamos a pasar rápidamente, vamos a hacer un CIPAS después, donde vamos a profundizar esto, pero la idea es que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. En el trabajo independiente, o sea, tienen que hacerlo cada uno, ustedes deben leer la industria 4.0 y también los relatos fundacionales de la administración ante el enriquecimiento económico mundial. Deben hacer una línea de tiempo en la que ustedes, parecida a la que yo les mostré inicialmente, en la que ustedes hablan muy resumidamente de las características de la industria 1, 2, 3 y 4.0 y también citan algunos aportes de Frederick Taylor, Henry Fayol y Henry Ford. Esa la deben hacer pues en Canva, en Genially o en cualquiera que ustedes la quieren hacer, pero por favor deben colocar el link en el foro. ¿Para qué? Pues para que sus compañeros también lo miren, para que aprendamos todos y pues para que quede evidencia. Y además, ese link lo deben colocar en un documento PDF que deben subir al final de la actividad. Bueno. ¿Qué he notado aquí? Pues resulta que me colocaron una línea de tiempo que no tenía el tiempo. O sea, me pusieron Revolución 1.0, algunas características y ya. ¿Qué he notado también? Que no colocan los aportes de los autores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También en el paso 3 deben hacer una lectura de la industria 4.0 y hacer una presentación muy corta de 5 diapositivas en las que ustedes de manera crítica miran cuáles son esas características de las tecnologías de la industria 4.0 y cuáles son los desafíos que se tienen para la implementación de esas mismas. Esto con base en el documento Aspectos básicos de la industria 4.0 de las páginas 15 a la 38. También esta presentación se debe colocar en el foro y también deben colocar este link en el documento PDF. Otra parte del trabajo independiente es que ustedes, como yo les decía, busquen una empresa que pertenezca al sector de lácteos o muebles o confecciones. Pero si no tengo lácteos ni confecciones, entonces me busco una panadería o busco una empresa que tenga pues unos procesos que me permitan como mirar las tareas y una posible sistematización. Y luego tienen que hacer una descripción en una tabla de actividades. ¿Para qué hacemos esto? Para hacer un inventario del proceso actual. Entonces colocamos
mínimo 7 tareas. ¿Qué se realiza en la acción? Entonces, si voy a hacer recepción de materia prima, entonces verifico las condiciones de acidez o verifico las condiciones de temperatura. Bueno, ya ustedes mirarán. ¿Quién realiza la tarea? No es Sara Corrales, no coloquen los nombres de las personas porque ya está ocurriendo, sino que necesitamos ver los cargos, si es un operario, si es un analista de calidad y cuántas personas hay. ¿Qué herramientas, maquinarias, herramientas se requieren? ¿Qué equipos? Entonces ustedes no, que yo necesito una pasteurizadora, que yo necesito un termómetro, que necesito una balanza. Entonces ahí deben citar qué es lo que se requiere para cada actividad y cuánto tiempo para hacer la tarea. Por favor, utilicen una única unidad de tiempo. Entonces me ponen 3 horas, pero abajo me ponen 2 minutos. Traten de trabajar en minutos para que ustedes después tengan claridad de cuánto tiempo llevan y cuáles son los procesos pues, que pueden ser mejorados. Hasta ahí preguntas, inquietudes o ninguna. Esto lo encuentran en la guía de aprendizaje que está pues en donde está el foro, ¿no? O sea, tenemos el momento intermedio, ahí está la guía, está el otro espacio de referentes bibliográficos, el foro y la rúbrica de actividad. Entonces, es importante porque se ha seleccionado material que les puede servir a ustedes como ampliar sus conocimientos y pues que lo utilicen, ¿no? No se vayan solamente a lo que hay en Internet porque esta es una bibliografía que sustenta estos contenidos temáticos y les puede ayudar. En el trabajo grupal, resulta que ustedes tienen las empresas que cada uno en la parte independiente escogió y que va a trabajar durante toda la fase. Pero ya en el trabajo grupal, ustedes van a elegir una sola empresa. Entonces, si son 5 empresas que ustedes tenían, van a decir, no, elijamos solamente esta. Sobre esa única empresa, ustedes van a identificar un problema de producción. Entonces van a decir, bueno, esta empresa le está pasando esto, y frente a esa problemática, ustedes saben, ¿no? Que hay un tema de proyecto aplicado, es una opción de grado que pueden tener, pero un proyecto siempre nace de identificar una problemática y proponer unas acciones. Entonces, ¿qué queremos con esta actividad? Que ustedes desarrollen esa capacidad investigativa y por eso necesitamos una empresa con una problemática que ustedes identifiquen y luego ustedes van a ingresar a un link que también ya les tengo ahí, donde van a encontrar los semilleros de ECACEN. ECACEN es la escuela a la que ustedes pertenecen por estar estudiando tecnología en gestión industrial y administración de empresas. Y resulta que nosotros tenemos unos semilleros, que es como un espacio donde hay profesores y estudiantes, hay unas líneas de investigación y ustedes van a decir, bueno, yo como mi problema de producción tiene que ver con, no sé, materia prima biodegradable, por decir cualquier cosa. Ustedes van a mirar ese semillero y van a buscar cuál de esas líneas les aplica. Ahorita lo miramos un poco. Y finalmente, ¿eso en qué termina? Eso queda consolidado en un formato, que es el mismo formato que ustedes pueden presentar si deciden hacer un proyecto aplicado. Entonces, si ustedes aprenden a diligenciarlo, ya después pueden presentar su propuesta de grado. ¿Listo? Voy a mirar aquí un poco. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? ¿Alguna que tengan alguna inquietud o todo claro hasta ahora? Bueno, Sí, profe, todo claro. ok. Bueno, miremos a ver si me permite mostrar este. Me estaban preguntando que dónde estaba el formato de propuesta. Recuerden, hay un espacio donde se coloca la guía de aprendizaje y ahí está este formato. Sin embargo, para algunos que sean más despistados, lo voy a colocar también para que ustedes pues lo puedan observar. ¿Listo? Porque después no lo encuentran. Miremos aquí. Vamos a mirar. Bueno, aquí está. ¿Ya lo está mirando? Listo. Bueno, entonces señora. este es el documento que deben entregar de manera grupal. Aquí colocan pues la fecha, el título de la propuesta, invéntense un nombre que sea
lo suficientemente claro, pero no tan detallado, que nos hable de la problemática que van a intervenir. Por ejemplo, diseño de propuesta de sistematización de producción de panelitas de leche en la empresa XYZ de la ciudad de Popayán. Aquí se colocan ustedes, los estudiantes. Aquí hacen un resumen máximo de 200 palabras. Este proyecto, bueno, esto lo vamos a tratar más detalladamente en el CIPAS, ¿no? Pero este proyecto consiste en tal cosa debido a tal otra. El planteamiento del problema es el que ustedes ya han consensuado, es el problema que van a tratar. ¿Por qué es importante que se intervenga esa problemática en esa empresa? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es importante que ustedes aprendan a hacer esto. Primero, porque lo van a necesitar si es que van a hacer un proyecto de investigación como opción de grado. Pero si no, ustedes cada vez que tengan que hacer una propuesta deben tener claro qué es eso que van a solucionar, cuáles son los objetivos generales y específicos, cuál es el general, o sea, qué es lo grande que queremos hacer y cuáles son esos objetivos específicos, o sea, cuál es el paso a paso que vamos a tener. Es impresionante cómo nos cuesta definir objetivos generales y específicos. Entonces, es fundamental que lo hagan. Es fundamental que lo hagan en el tiempo correcto porque así uno puede ayudar a perfeccionar sus aportes. Pero si ustedes dejan de pronto esto para última hora, pues sí va a ser como muy difícil que puedan mejorar en eso. Esto es breve, ¿no? No tienen que hacer pues una tesis, esto básicamente desarrollado, se leerán unas 3 o 4 páginas. El marco conceptual y teórico que se ha averiguado en el mundo, aparte de eso, cuáles son esos conceptos que vamos a manejar, cuál es la metodología que vamos a hacer, que no va a variar mucho, es básicamente visitar la empresa, tomar datos, aplicar encuestas, obtener un diagnóstico y también establecer un cronograma. ¿Cuáles son los recursos que se requieren en talento humano? Colocan un valor aproximado y cuáles son esos resultados que ustedes esperan obtener. Eso es lo que ustedes tienen que entregar. Aquí están pues también algunas indicaciones para el diligenciamiento y eso es lo que tienen que entregar como equipo. Y los otros aportes pues los tienen que entregar de manera individual en un documento PDF que debe colocarse pues en el espacio correspondiente. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, miremos a ver. Bueno, yo pensaría que por esto, por este momento, pues ya hemos tratado como todos los temas. Les agradezco a todos. No había visto que Angie estaba por ahí. Angie, ¿estás por ahí todavía? Angie se fue. Ay, bueno. Pues les agradezco a todos su espacio, su buena disposición. Espero que haya sido un espacio de mucho crecimiento. Estábamos hablando de sistematización y automatización, pero también estábamos hablando de cómo mejorar a nivel personal y sobre todo familiar y también social. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Estoy atenta a cualquier inquietud. Quisiera saber si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo o felicitación. ¿Qué podemos mejorar? No, profe, pues darte las gracias. Muy dinámica la clase, la verdad, muy clara. Y estaremos ahí atentos. Cualquier duda que nos surja, te estaremos comentando ahí con el desarrollo del proyecto. Ok, Diana, muchas gracias. Alma. Igualmente, profe, muchas gracias. Todo muy claro. Y en el desarrollo vamos viendo cómo interactuamos con los demás compañeros y desarrollando toda la actividad y despejando dudas. Muchas Oh, gracias. ok, a ustedes muchas gracias. Vivian Alejandro, muchísimas gracias también por su... Alejandro, cuéntame. Gracias. No, lo mismo, tutora. Muchas gracias por la información y esperamos que todo pues salga bien. Ok, Vivian. Bueno, Muchas gracias entonces, igualmente, todo muy claro. ok. Bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias. Muy amables.